la ley de Ohm y corriente eléctrica, ¿recordarán? Al finalizar la sesión, el estudiante aplica la ley de Ohm para determinar magnitudes de circuitos, ¿no? Magnitudes en circuitos eléctricos alimentados con corriente directa. Ese fue el logro de la sesión. Y recordemos que la corriente eléctrica es todo movimiento de cargas de una región a otra, es decir, que atraviesa la sección transversal del conductor en la unidad de tiempo. Entonces ahí tenemos esta expresión para poder calcular la corriente, la derivada de la carga con respecto al tiempo. También esta, ¿no? Se puede expresar en términos de la velocidad deriva. Recuerde que n es el número de cargas en movimiento por unidad de volumen. Q es la carga del electrón. P es la velocidad de deriva, es el área, ¿no? Y luego hemos visto la ley de Ohm, donde se establece que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Estos ejercicios ya los hemos revisado. Luego vimos cómo es una conexión en serie, ¿no? Aquí recordemos que las resistencias tienen la misma corriente porque estamos hablando del mismo cable, ¿no? Y para calcular la resistencia equivalente sumamos cada una de las resistencias. Recordemos que los voltajes son diferentes acá, ¿no? Cuando es en paralelo, son cables diferentes, corrientes diferentes. Y acá, para calcular la resistencia equivalente, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1, más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Y bueno, esto ya lo hemos revisado. Vamos a compartir ahora la separata de ejercicios, ¿ya? Bueno, este ejercicio se los he dejado de tarea en número 5 hasta el domingo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar el ejercicio número 6. A ver, entonces si quiere conectar su estéreo a altavoces remotos, dice, ¿no? Si cada alambre debe ser de 10 metros de longitud, ¿cuál es el diámetro que debe usarse para alambres de cobre con una resistencia menor de 0.10 ohmios por alambre, ¿no? Aquí tenemos entonces algunos datos. Bueno, tenemos la longitud, que es 10 metros, y aquí también tenemos la resistencia, ¿no? Y recuerde que lo que queremos calcular acá es el diámetro, en el punto A, ¿no? Y para calcular el diámetro, en la clase anterior vimos cómo se puede calcular la resistencia, ¿no? En función de la resistividad y del área, ¿no? Ahora recuerde que el área es pi por d al cuadrado sobre 4. Entonces de acá lo podemos reemplazar así, ¿no? Y tenemos que la resistencia es 4 veces la resistividad por la longitud dividido entre pi por d cuadrado, ¿no? Como yo lo que quiero calcular es el diámetro,
Entonces voy a despejar el diámetro. Sería 4 veces la resistividad por la longitud dividido entre pi por la resistencia. Como está al cuadrado, de una vez vamos a sacar la raíz, ¿no? Y ahora sí podríamos reemplazar acá. Acá nos está diciendo que son alambres de cobre. Si es cobre, la resistividad es conocida, ¿no? Es 1,72 por 10 a la menos 8. Entonces ahora sí tenemos este valor. 1,72 por 10 a la menos 8. Y la longitud, ¿no? Que es 10 entre pi por la resistencia. Y esa resistencia es 0,1. Bueno, entonces acá tenemos esta expresión para calcular el diámetro, que es más o menos 1,48 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Y luego dice si la corriente para cada altavoz es de 5 amperes, eso ya es en B, ¿no? La corriente es de 5 amperes. ¿Cuál es la diferencia de potencial o caída de voltaje a través de cada alambre? Bueno, sabemos que esta caída de voltaje es el producto de la corriente por la resistencia. Así que podríamos multiplicar esta corriente P5 por la resistencia que en este problema es 0,1, ¿no? Y ahí tenemos 0,5 voltios. Entonces, de esta manera podemos resolver este ejercicio. Ahora vamos a revisar algún ejercicio más para luego ver los trabajos. Resolvamos el ejercicio número 9. ¿Ya? A ver, entonces por acá tenemos ¿no? La figura muestra un grupo de resistores. Si la diferencia de potencial entre A y B es 12 voltios, determine la resistencia equivalente. Eh, bueno, entonces por acá vamos a numerar cada una de las resistencias para poder ir calculando. A ver, por acá tenemos
Podría ser así, ¿no? R1, R2, R3, R4, R5, R6 y acá R7. Entonces, aquí de la conexión podemos empezar aquí arriba, ¿no? De esta conexión, acá. En la parte inferior vemos dos resistencias conectadas en serie, ¿no? Entonces, aquí podemos calcular la resistencia equivalente 3, 4. Vendría a ser 3 más 4, 7 ohmios. Y luego vemos que acá hay una conexión. Si yo reemplazara todas estas dos por 7 ohmios, va a haber una conexión en paralelo. Aquí tenemos en serie. Y ahora tenemos una conexión en paralelo. Entonces esa conexión en paralelo es entre 4 y 7, ¿no? Porque de estas dos acabamos de calcular, ¿no? Una que reemplaza estas dos. Y esa es R34, que es 7 ohmios. Entonces, entre 7 y 4 la resistencia equivalente sería 2, 3, 4. Es 4 por 7 entre 4 más 7. Tenemos 28 entre 11. Y ahí tenemos 2,55 ohmios. Ahora también tenemos entre la conexión 6 y 7 una conexión en paralelo. Entre la conexión 6 y 7. Entonces la resistencia 6 y 7 la vamos a obtener multiplicando y dividiendo, ¿no? Entre la suma. 4, ¿no? 4 ohmios. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente, ¿no? Una resistencia que va a quedar más o menos de esta. Voy a tener acá 4 resistencias. La de 10, esta que va a reemplazar la R234, acá. Aquí la R5 y acá la R67, ¿no? A ver, vamos a ir colocando. Acá tenemos entonces esta. R1 10, ¿no? R234. 2,55 ohmios. R5. 5 ohmios. R67. 4 ohmios. Ya está. Entonces, si analizamos acá, nuevamente vemos que en la parte superior tenemos una conexión
en serie porque se trata del mismo cable, ¿no? Ya que es una conexión en serie, nuevamente podríamos calcular por acá. Vamos colocando, tenemos una conexión en serie y podemos calcular R1, 2, 3, 4, ¿no? Esto es 10 más 2,55. Es decir, 12,55 ohms. También está en serie esta resistencia 5, 6, 7. Ahí tenemos 5 más 4, 9, ¿no? Esta es una conexión en serie, ¿no? Para ambos, ¿no? Y luego va a quedar ya solamente una resistencia en paralelo. Si volvemos a dibujar, por última vez vamos a tener algo pequeño, más o menos de esta forma, ¿no? Solamente va a quedar una resistencia arriba, acá, y otra por acá, ¿no? Aquí queda una, y aquí queda la otra, ¿no? Entonces acá tenemos la resistencia 1, 2, 3, 4. 12,55. Y acá 9, ¿no? Ya. Aquí vemos una conexión en paralelo, ¿no? Como esta es una conexión en paralelo, entonces, para tener la resistencia equivalente, lo que hacemos es, aquí vamos a poner la equivalente, ¿no? El producto entre suma, ¿no? Y ahí tenemos 5,24. Esta es la resistencia equivalente que nos pedían en el punto A, ¿no? Ahora dice que calculemos la corriente en cada resistencia. B. La corriente en cada resistencia. Para calcular la corriente, aquí si analizamos este circuito, acá tengo una corriente, podemos numerar, ¿no? I1, I2. Igual podríamos colocarlo acá también, ¿no? Esta es la corriente 1, digamos que esta es 2, porque estamos viendo que son diferentes cables, ¿no? Por 10 ohmios va a pasar esta corriente 1, pero aquí también vemos otro punto en el cual hay diferente cable, ¿no? Entonces esto puede ser I3, esto puede ser I4, y acá este I2 pasa por 5 ohmios, pero acá como hay otro nodo, acá podríamos numerar I5, y por acá I6. Y lo que tenemos que calcular es estas corrientes, ¿no? Tenemos un dato que todavía no se ha utilizado, ¿no? La corriente es el voltaje es de 12 voltios. Entonces, a ver por acá. La corriente 1 es el voltaje entre la resistencia.
es 12 entre 12.55. $0.96 tenemos. Para calcular I2, de la misma forma, ¿no? 12 entre, aquí tenemos 9, ¿no? Entonces acá tengo 1,33. Bien. Entonces lo que estamos calculando aquí es la corriente que va a pasar por este resistor 1, 2, 3, 4, pero ahí vemos que este resistor es de una conexión en serie, ¿no? Acá si vemos en esta figurita, acá pasa I1, ¿no? Y aquí tenemos la misma corriente, ¿no? Esta corriente es 0,96, pero necesitamos saber cuánto es la corriente 3 y la corriente 4. Necesito entonces saber cuánto es el voltaje que pasa por esta parte, ¿no? Esta parte que voy a resaltar acá. Quiero saber el voltaje que pasa por acá para poder calcular digamos, la corriente, ¿no? La corriente 3 y la corriente 4. Recuerde que esto en realidad está reemplazando toda esta parte que tenemos acá, ¿no? Entonces lo que necesito saber es cuánto voltaje pasa por acá para poder dividir entre las resistencias y determinar la corriente I3 y 4. Y para eso lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Acá hay un voltaje, digamos un voltaje 1, y ya hemos calculado cuánto es la corriente, ¿no? Entonces, esta corriente es 0,96. Esto lo puedo multiplicar por la resistencia que es 10 y tengo 9,6. El voltaje, ¿no? Entonces acá tengo ¿cuánto? Vamos a poner acá 3. Como todo es 12, aquí tengo 2,4. Entonces ahora sí ya tengo una expresión para poder calcular, ¿no? El voltaje es 2,4. Recuerde que en una conexión en paralelo, si aquí tengo 2,4, acá abajo también, ¿no? 2,4 voltios. Entonces aquí vamos a colocar B3 hemos puesto, ¿no? 2,4 voltios. Y para poder calcular la corriente 3, divido, ¿no? Y 3 es delta de B sobre R. R3, ¿no? R1, perdón, ¿no? A ver, delta de B es este valor que acabamos de calcular. Que es 2,4 entre la resistencia, ¿no? Que es 4. A ver, ¿eso cuánto sale? 0,6, ¿no? Sí. Ampere. Y en I4, delta de B sobre R, ¿no? 0,34. Sería 2,4 entre 7. 0,34, ¿no? Ya está correcto.
Sí. Ya, perfecto. Entonces acabamos de calcular acá I1, I2, I3, I4. Falta I5 y 6. Para eso tenemos la parte de abajo. Ahora vamos a trabajar acá, ¿no? Ahí. Bueno, lo que sabemos, acá también tenemos los 12 voltios. Entonces también podemos hacer el mismo procedimiento que se hizo en el caso anterior. Multiplicar este valor de la corriente que ya tenemos. Acá tenemos este valor, ¿no? Y 2. Esa corriente es 1,33. Entonces, si yo multiplico 1,33 por 5, voy a tener 6,65 acá, ¿no? Este voltaje, podemos poner 5 de repente. Ese voltaje es 6,65. Como todo es 12, este voltaje es 12 menos 6,65. Eso me da 5,35. Ahora sí, ¿no? Tengo el voltaje y con eso puedo dividir para calcular, ¿no? Lo que necesito acá es la corriente 5, ¿no? Entonces voy a dividir este 5,35 entre, este es voltios, ¿no? Entre la resistencia que es 8. ,67 amperes, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos la corriente 5. Y para calcular la corriente 6, por tratarse de una resistencia, ¿no? Que también es la misma, ¿no? Es 8 también acá, ¿no? Porque recuerde que en una conexión en paralelo, los voltajes son iguales, ¿no? Si acá hemos sacado 5,35, quiere decir que acá hay 5,35 voltios y acá también hay 5,35 voltios, ¿no? Porque esta es una conexión en paralelo, ¿no? Entonces, como estamos viendo que tenemos la misma resistencia, 8 ohmios para ambos, aquí también vamos a tener el mismo valor para el cálculo de la corriente 6. Así sería entonces este ejercicio. Bueno. Y por ahí también hemos ido calculando los voltajes, ¿no? Profesora, el voltaje de la corriente que queda después de del I2 sería el 1,33 amperios que queda por 5, ¿verdad? El 1,33 por 5. Ya, eso me da el nuevo voltaje. Eso me da el voltaje, el 1,33 por 5. Es 6,65. Claro, eso lo tienes para acá, ¿no? O acá. Claro. Ahora, el 6,65 no es lo que se divide entre 8 para sacar la nueva intensidad. No, pero es que lo que queremos calcular es esta corriente que pasa por acá, por esta malla. Porque la que pasa por 5 es I2, y esa ya la tenemos. Lo que yo quiero calcular es la corriente claro, la corriente que pasa por esta resistencia, ¿no?
y la que pasa por esta resistencia, que es I5 y 6. Por eso, Entonces, para eso necesito tener el nuevo voltaje, ¿no? ya, Después de pero la es, resistencia. claro, pero ese voltaje es 5,35. El 6,65 es de acá. Ok. Entonces, el 6,65 de acá, ese no lo necesitamos. Lo que necesitamos es este voltaje para poder calcular la corriente 5 y la corriente 6. La 5 que pasa por la resistencia de 8 y la 6 también pasa por la resistencia de 8. Entonces no podemos dividir entre 5, tenemos que dividir entre 8. 5,35 entre 8 es lo que estamos dividiendo. Porque la corriente 2 ya se ha calculado, ya lo tenemos. Lo que no me queda claro es cómo salió 5,35. Eso es lo que no me cuadró bien. Es que todo el voltaje acá, de todo esto, es 12, igual que de acá es 12, porque es una conexión en paralelo. Entonces los voltajes son iguales. Entonces el voltaje que está pasando por acá es 12, o el que pasa por todo esto, ¿no? Es 12. Ya. Y el que pasa por acá también es 12. Entonces al sacar aquí 6,35 le restas tienes que restar ese 6,65 menos 12 para tener el voltaje que pasa por acá. Ok. ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí.